Saludos cordiales, vamos a dar inicio a la unidad 4 respecto a la ley número 154. Iniciamos citando la distribución de competencias a nivel central del Estado, departamental y municipal, para lo cual podemos citar la normativa que aplica en cada una de las competencias. Estas competencias lo habíamos visto en una anterior unidad y la habíamos desarrollado, en qué consiste cada una de ellas. Sin embargo, corresponde también citar la normativa sobre la cual aplica en cada una de estas competencias. En cuanto a la privativa, tenemos el artículo 298, parágrafo 1, numeral 19 de la Constitución Política del Estado. A la competencia exclusiva tenemos la ley número 482 y finalmente a la competencia compartida tenemos la ley número 154. Entonces, la ley 154 tiene por objeto la clasificación y definición de los impuestos en el ámbito nacional, departamental y municipal. Las disposiciones de la presente ley serán aplicables a nivel central del Estado, gobiernos autónomos departamentales, gobiernos autónomos municipales e indígena originario campesinos. En cuanto a la clasificación de los impuestos de dominio tributario municipal, contamos con los siguientes: impuesto municipal a la propiedad de bienes inmuebles, impuesto municipal a la propiedad de vehículos automotores terrestres, impuesto municipal a las transferencias onerosas de inmuebles y vehículos automotores. Estos impuestos los vamos a desarrollar y explicar con más detenimiento en una próxima unidad. Continuando con el dominio tributario de los impuestos a nivel municipal, también tenemos estos dos: impuesto al consumo específico sobre la chicha de maíz e impuesto a la afectación del medio ambiente por vehículos automotores, siempre y cuando no constituyan infracciones ni delitos. Estos 5 impuestos son los que se encuentran clasificados en la ley 154. Continuando con el dominio tributario de los impuestos a nivel municipal, también tenemos la regulación y la creación de impuestos. Vale citar el título segundo de la ley 154, pero primero debemos comprender el objeto y principios. El presente objeto no tiene que confundirse con el objeto de la ley, pues lo que vemos ahora es neta y exclusivamente para la creación y o modificación de impuestos que se encuentran definidos en la ley 154. Teniendo en cuenta el objeto para la creación y o modificación de impuestos, debemos ahora enfocarnos a los principios, siendo los siguientes, que los veremos uno por uno a continuación. El principio de capacidad económica lo tenemos reflejado en el artículo 108, numeral 7 de la Constitución Política del Estado. Pero para tener una mejor comprensión del mismo, me permito citar al Dr. Benítez, que indicó lo siguiente: se desprenden dos conceptos. Uno, jurídico, es decir, que la contribución, si bien es un deber exigido coactivamente por el Estado, constituye una obligación jurídica. El otro concepto es de carácter económico y atiende a un elemento del fenómeno impositivo que ofrece grandes dificultades a la hora de precisar en qué consiste o cómo se determina y mide capacidad económica del contribuyente. Entonces podemos contar con dos elementos de este principio. Uno es el jurídico, que obviamente responde al principio de legalidad, y por otro lado tenemos al económico, que eso va a definir el momento del pago de cada tributo. El principio de igualdad lo tenemos en el artículo 323, parágrafo 4, número 4 de la Constitución, y que responde a no establecer privilegios que excluyan a unos de los que se conceda a otros en iguales circunstancias. El principio de progresividad, que según Fernando Pérez Royo, se entiende por progresividad aquella característica de un sistema tributario
según la cual a medida que aumenta la riqueza de cada sujeto, aumenta la contribución en proporción superior al incremento de riqueza. Entonces, este principio no va a incrementar una alícuota, citando como un ejemplo, a una persona, sea natural o jurídica, si es que ésta cuenta con mayores ingresos económicos, sino que va a ser, obviamente, la alícuota se va a ajustar a la capacidad económica que está pudiendo sostener esta persona natural o jurídica. El principio de proporcionalidad, en un sentido amplio, se debe dejar claro que comprende tres conceptos parciales. 1. La adecuación de los medios escogidos para la consecución del fin perseguido. 2. La necesidad de la utilización de esos medios para el logro del fin. Esto es, que no exista otro medio que pueda conducir al fin y que sacrifique en menor medida a los principios constitucionales afectados por el uso de estos medios. Y 3. La proporcionalidad en sentido estricto entre medios y fin, es decir, que el principio satisfecho por el logro de este fin no sacrifique principios constitucionalmente más importantes. Vale tener presente el artículo 4, inciso P de la Ley 2341, que es la Ley de Procedimiento Administrativo. El principio de transparencia, para ello podemos citar el artículo 4 de la Ley 04, que es de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, donde ya nos da un concepto de qué es transferencia, y lo define de la siguiente manera: es la práctica y manejo visible de los recursos del Estado por las servidoras y servidores públicos. Entonces esto lo podemos abocar al ámbito tributario, por cuanto la recaudación que se pueda tener de impuestos, tasas, contribuciones especiales y patentes deben ser manejados de una manera transparente y no dar lugar a hechos de corrupción. Vale tener presente que la transparencia es un valor sobre el cual el Estado se sustenta, por consiguiente resulta ser un principio importante para la materia. Principio de control y universalidad. Este principio de universalidad responde primordialmente a que la política fiscal responde y aplica a todos los bolivianos sin distinción alguna. Asimismo, podemos complementar esto con el artículo 4, inciso F de la Ley 2341. El principio de sencillez administrativa, podemos remitirnos a lo dispuesto en el artículo 4, inciso L de la Ley 2341, por cuanto la administración tributaria no puede exigir más formalismos en perjuicio del sujeto pasivo. Es decir, que no se pueden generar trámites burocráticos para que se dilate o sea en perjuicio del sujeto pasivo, toda vez de que éste merece una respuesta pronta y sin dilaciones. Entonces será la administración tributaria la que implemente los mecanismos internos y también de control para que se pueda dar una respuesta satisfactoria al administrado y no se tenga que estar exigiendo más de lo que la ley pide. El principio de capacidad recaudatoria es aplicable al sujeto activo de la relación jurídico-tributaria, por cuanto constituye una facultad prevista en el artículo 66, numeral 3 y artículo 105 de la Ley 2492. Este principio se traduce en una facultad de la administración por cuanto le corresponde la recaudación de las deudas tributarias en todo momento, ya sea a instancia del sujeto o tercero responsable o ejerciendo su facultad de ejecución tributaria. Teniendo en cuenta los principios, ahora corresponde citar las condiciones y limitantes que regula tanto la Ley 154 como la Constitución Política del Estado. En una anterior unidad ya habíamos visto las limitaciones
que se encuentran en la Constitución, pero ahora veremos las que se encuentran en la Ley 154, que obviamente no varía sustancialmente. Acá tenemos lo que textualmente indica el artículo 12, donde no se pueden imponer hechos generadores análogos. Para comprender hecho generador, este se lo define como el hecho concreto o hipótesis legal previsto por la norma, de cuya realización surge el nacimiento de la obligación tributaria para los particulares, lo cual se traduce por lo general en el pago de un tributo. El artículo 16 de la Ley 2492 nos define el hecho generador, esto a efectos de complementar la anterior diapositiva y sustentar con la norma que se entiende por hecho generador. El artículo 13 de la Ley 154 nos indica otra limitante respecto a la jurisdicción territorial de los impuestos. Esta acción se encuentra, este aspecto de la jurisdicción, como la extensión y límites del poder de juzgar, ya sea por razón de la materia o ya sea por razón del territorio. Entonces, este aspecto responde al ámbito espacial, aplicándose las normas dentro del espacio geográfico de cada departamento o municipio. El artículo 14, como otra limitante, lo tenemos la de no obstaculización. Esto en cuanto a la libre circulación que puedan tener las personas, y entiéndase como la libre circulación como un derecho civil de todo boliviano que claramente lo reconoce la Constitución. Caso contrario, puede imponerse una acción de libertad a objeto de garantizar, proteger o tutelar la libertad de circulación. Esta acción se encuentra regulada en el artículo 125 y siguientes de la Constitución Política del Estado, concordante con los artículos 46 y siguientes de la Ley 254 de Procedimiento Constitucional. Y finalmente, otra limitante con la que se indica la Ley 154 lo traduce en el artículo 15 respecto a privilegios y trato discriminatorio. Esto responde al principio de igualdad, por cuanto la ley es igual para todos. Antes de ver el procedimiento para la creación y o modificación de impuestos, vale citar la normativa constitucional por la cual los gobiernos autónomos departamentales y el gobierno autónomo municipal cuenta con la facultad de crear y administrar impuestos, tasas y patentes. Para ello tenemos esta normativa que podemos apreciar en esta diapositiva. La propuesta de creación y o modificación de impuestos puede ser generada por alguna de las siguientes tres instancias, sea a través del órgano legislativo de los gobiernos autónomos, departamentales o municipales, el órgano ejecutivo de citados dos gobiernos, o puede ser a iniciativa de las ciudadanas y ciudadanos. El procedimiento para la creación y o modificación de impuestos es el siguiente. Se genera una propuesta, la cual es evaluada y justificada técnica, económica y legalmente. Luego pasa a la autoridad fiscal, la cual verifica el cumplimiento de principios y condiciones, además de la estructura tributaria. Emite un informe favorable o desfavorable, el cual debe ser emitido en el plazo de 30 días hábiles. Posteriormente se devuelve la propuesta con el respectivo informe técnico. En el caso de ser favorable el informe emitido por la autoridad fiscal, se aprueba el proyecto de creación o modificación de impuesto. Luego se lo vuelve a remitir al órgano ejecutivo para la promulgación de la ley y éste deberá remitirlo a la autoridad fiscal. ¿Con qué propósito? Para la publicación de la ley en el Sistema Nacional de Información Tributaria. Vale aclarar que el procedimiento para la creación y o modificación de impuestos de dominio nacional tiene otro tipo de procedimiento, pues será a iniciativa del órgano ejecutivo
crear o modificar impuestos de competencia del nivel central del Estado. Entonces el procedimiento que acabamos de ver será para los gobiernos municipales y departamentales, a diferencia del nivel central del Estado. Para ello tenemos el artículo 162 de la Constitución Política del Estado. Una vez que la autoridad fiscal cuenta con la ley promulgada, sea de dominio departamental o municipal, corresponde su publicación a fin de que toda la población pueda acceder a diferentes leyes emitidas a nivel departamental o municipal. Con ello hemos concluido con la presente unidad. Gracias.